Bueno, en este vídeo os voy a explicar el programa que corre bajo la Vue. Sin embargo, antes de nada, es importante ejecutar esta utilidad que viene con la Vue que se llama NAMAX, que al ejecutarla nos va, entre otras cosas, a decir dónde tenemos conectados aquellos dispositivos hardware, tarjetas de adquisición de datos, etcétera, a la Vue. En este caso, la opción, si nosotros hemos conectado lo que es el Explorer o el módulo XB conectado a la Arduino sin el micro, si nosotros nos vamos a Serial Parallel, ahí vemos que en el CON5 tenemos exactamente conectado lo que le llama Arduino 1, aunque es una placa Arduino pero sin micro, donde está la XB, y vemos que perfectamente lo ha entendido la Vue, ¿no? Que la Vue entiende perfectamente que este dispositivo está conectado al CON5. Ya lo que es dentro de la Vue, el programa sería el que vemos en pantalla. De todas maneras, ya pondré un enlace para que lo podáis bajar y poder probar. Aquí tenemos el panel frontal con una etiqueta, control de velocidad de motor DC, y después tenemos un slide, una barra espaciadora que nos va a permitir variar esa tensión o ese valor entre 0 y 255, que se traducirá en una variación del ancho de pulso desde 0 al máximo, que son 255 5 voltios. Bien, entonces la regulación del motor va a ser precisamente con este deslizamiento del cursor sobre esta barra. Observaremos que la velocidad se decrementa o se incrementa. Tenemos un botón de stop para parar lo que es la comunicación con el Arduino. Este botón de stop es este que está dentro del bucle, y esta barra deslizadora es este control que hay aquí dentro también del mismo loop. Bien, lo importante, y esta es la diferencia con respecto al típico proyecto con el que tenemos el Arduino conectado mediante cable serial, mediante un cable al PC, es que hay que tener en cuenta dos cosas. La primera es que en el bloque de inicialización, como veis, está seleccionado el CON5, que efectivamente el puerto donde hemos visto antes con la utilidad anterior, que está conectada precisamente nuestra especie de Explorer. La tarjeta, que es una tarjeta 1, un Arduino 1, una tarjeta 1. Pero hay dos cosas importantes. Una es la velocidad, que hay que establecer a 9600, es decir, no la que viene por defecto, sino 9600. Y después aquí en donde antes o tradicionalmente tenemos lo que es USB Serial, hay que ponerle XB. Aparece un menú desplegable y ahí es donde aparece lo que es XB. Entonces, dos valores a tener en cuenta: la velocidad, que coincide con la transmisión de los módulos, y con el firmware, con la velocidad por así decirlo, comunicación entre Arduino y su módulo XB en el IFA, que también le hemos puesto los 1600, y el tipo de transmisión que va a tener en la Vue con el Explorer, que va a tener con el módulo
que tenemos conectado al PC, que en este caso no es un Arduino, sino que es un Explorer, un XB. Por otra parte, después de este aspecto importante, tenemos por otra parte un bloque que aquí definimos, en este bloque que queremos que la patilla 10 del Arduino sea salida, ya digo, del Arduino que está conectado al motor, y que lógicamente también la patilla 9 de esa salida. Son las dos señales que controlan el motor. Después ya entramos en un bucle, y en este bucle continuo lo que estamos haciendo es establecer que la patilla 10 va a ser siempre 0, la patilla 10 del motor del Arduino va a ser siempre 0, y la 9 va a provenir de una barra deslizadora y va a valer entre 0 y 255. Si presionamos en este bloque, le damos ayuda, vemos perfectamente que es un bloque que nos permite escribir un valor PWM en un pin, ¿no? En este caso sería el pin 9, y aquí sería el valor S entre 0 y 255, lo que le llama aquí duty cycle o ciclo de trabajo. Es decir, que el motor va a tener una entrada que va a ser PWM y otra entrada del motor va a ser 0, ¿no? Entonces se va a mover siempre en la misma dirección, pero con una velocidad regulable que regularemos desde aquí. Cuando salimos del loop o del programa mediante la ejecución del bucle mediante el botón de stop, pues automáticamente lo que hacemos es apagamos el motor, es decir, mandamos un 9, a la patilla 9 le mandamos un 0, que junto con la patilla 10, que también está 0, pues lógicamente ponen las dos entradas del motor a 0 voltios y apagan el motor. Os podéis preguntar por qué esto no está, esta que es una, digamos, poner el pin 10 a 0 va a ser siempre así, ¿no? Se podría sacar perfectamente fuera del bucle y funcionaría perfectamente. Aquí no hay ninguna variación. La variación va a estar en la barra slide, que es la que controla el duty cycle que va a la patilla 9. Finalmente cerramos la comunicación con Arduino y salimos del programa. Aquí este programa está hecho, como podéis observar, para solamente regulación, el control de velocidad de un motor en un solo sentido, pero habría una posibilidad que os dejo como práctica, como trabajo, en el que podríamos tener dos botones aquí o dos interruptores que seleccionaran no solamente la velocidad del motor, sino lo que es el giro, ¿no? Sentido antihorario, sentido antihorario, horario o antihorario. Y lo único que había que poner, pues es una estructura case aquí que en función, dentro del bucle loop, que en función de los dos botones que hubiera aquí, o incluso un solo botón, con un solo botón nos llegaría, un botón para que gire por defecto a la derecha y si lo presionamos a la izquierda, ¿no? Y pues habría que cambiar lógicamente en vez de poner 10, por ejemplo, si gira en sentido horario con la patilla 10 a 0 y la patilla 9 en PWM, pues ahora habría que invertirlo para que gire en sentido contrario. Sería a la patilla 10 le aplicamos el PWM y a la patilla 9 le aplicamos un 0. Esto mismo porque estoy utilizando, ya digo, las dos entradas del motor directamente, aunque se podría utilizar la patilla Enable del integrado, pero es perfectamente válido así.